grandes misterios del sexo. Tal esfinge, está coronada con la corona de 9 puntas de acero que representa a la novena esfera, al sexo. Quienes quieran, verdaderamente, entrar por la senda de la revolución de la conciencia, por el camino que conduce a la luz, deberán apartarse de la rueda, salirse de esa mecánica involutiva y evolutiva de la naturaleza. La revolución íntima del ser, no se consigue a base de mecanismos de ninguna especie, sino a costa de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Evolución e involución son fenómenos completamente naturales, algo mecánico, algo que no puede conducir a nadie a la liberación final. ¿Qué creen ustedes, acaso? ¿Piensan que los gigantes, aquellos monstruosos, de épocas antediluvianas, desaparecieron? ¿Creen ustedes que los famosos plesiosaurios, dinosaurios y todos esos grandes reptiles voladores que otrora asolaban al mundo, han dejado de existir? No, se equivocan, ellos involucionaron y hoy son simples gérmenes que flotan en la naturaleza, pero si esos gérmenes, de pronto, encontraran un ambiente favorable, similar a aquel en el cual evolucionaron y se desarrollaron, se meterían otra vez en proceso de crecimiento y evolución hasta convertirse nuevamente en lo que fueron, enormes y gigantescos monstruos. Un día llegará en que los laboratorios podrán jugar con la mecánica evolutiva e involutiva, entonces podrán hacer crecer, hacer evolucionar, dentro de cualquier cubeta especial, algún monstruo de esos antediluvianos, que ahora se encuentran en estado de microbio. Podrán desarrollarlo, y luego hacerlo involucionar intencionalmente, hasta convertirlo otra vez en germen. Lo mismo se puede aplicar a las plantas, y a los mundos. Hay que salir de una vez de eso, de tales dogmas, volvernos más conscientes, resolvernos a entrar, de verdad, por esa puerta estrecha que enseñó Jesús de Nazaret. Resolvernos, de verdad, a caminar por ese camino angosto de que nos habló Jesús de Nazaret, el Cristo, y que nos conduce a la liberación final. Eso es todo, ese es mi concepto sobre el particular. De maestro, antes de terminar esta grabación, no queremos nosotros, de ninguna manera, desaprovechar el momento para hacerle una pregunta que siempre hemos tenido, con cierta inquietud. Carlos Marx, negó, de cierta manera, en su dialéctica y su doctrina materialista. Negó la existencia de Dios, la existencia de espíritu, la existencia de alma, y que cuando el hombre muere, pues, se acabó y no apareció por ninguna parte. Sin embargo, los físicos, están demostrando a través del arte de la fotografía, ya que han fotografiado, pues, el aura de una persona, y han fotografiado, inclusive, egos, o lo que llaman almas andando por ahí, y están penetrando en el mundo ultrafísico. Usted, ¿qué explicación nos puede dar sobre este aspecto, maestro? Bueno, Carlos Marx era judío, y como quiera que amaba su religión en extremo, hasta el fanatismo, y se consideraba miembro del pueblo elegido por Dios. Según él, inventó un arma para destruir todas las religiones del mundo, mediante el escepticismo. Esa arma fue la dialéctica materialista. Para hacer ese platillo, esa farsa, le quitó a la dialéctica de Hegel sus principios metafísicos, y así pudo elaborar su sofisma, o mejor dijéramos, toda esa serie de sofismas que constituyen su dialéctica materialista. Obviamente, con ella ha destruido muchas sectas, sin embargo, tan solo está en el principio. El objetivo de Carlos Marx va mucho más lejos, es acabar con todas las religiones. Los principios de esta tesis que estoy exponiendo, pueden leerlos ustedes en una obra que se titula, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Allí exclaman, los secuaces de la religión judía, no importa que nos toque llenar al mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Carlos Marx no hizo, realmente,
sino cumplir con los protocolos de los sabios de Sion, mas él no era materialista. El primer enemigo del materialismo dialéctico fue Carlos Marx. Todavía recordamos la Primera Internacional, cuando poniéndose de pie ante los trabajadores dijo: «Señores, yo no soy marxista». Asombrados todos le dijeron: «Pero, ¿cómo es posible? Si usted es nuestro maestro, ¿cómo no va a ser marxista?». Y por 3 veces respondió: «No soy marxista, no soy marxista, no soy marxista». Debido a esto, vino la división de los líderes trabajadores. Desde entonces nació el bolcheviquismo, anarquismo, anarcosindicalismo, etcétera, 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 es decir, se dividió en múltiples sectas políticas. Cuando Carlos Marx murió, se le rindieron honras fúnebres religiosas de gran rabino, porque este hombre jamás fue materialista, fue un cura o un sacerdote, para ser más claro, de tipo judío. No estoy atacando la religión judía, ni a los judíos. Que no se nos confunda, porque nosotros no somos secuaces de Hitler, para atacar a los semitas, únicamente estoy aclarando cuestiones religiosas. Ellos tienen la idea de que la religión judía es la única y que está llamada a imponerse mundialmente, y que toda otra religión resulta innecesaria. Allá ellos, cada cual es libre de pensar como quiera. Lo que sí no está bien, es que se hubiesen inventado una farsa para combatir a las otras religiones. Muy curioso resulta que en la URSS, todas las religiones sean perseguidas, menos una, la judía. Esa trabaja libremente. Dentro de la sinagoga se reúnen los devotos de la religión de Moisés, para estudiar el Zohar, el Talmud, la Biblia y etcétera, etcétera. Más fuera de su religión, ellos mismos, siendo místicos y sinceros, le hacen tragar al pueblo la dialéctica materialista, porque dicen: los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión, son bestias de carga que Dios ha puesto para nuestro servicio. Así, pues, no quiero con esto, repito, atacar a los judíos. En cuestión de religiones hay muchos fanatismos, y un fanatismo más o un fanatismo religioso menos, eso es muy común en el mundo. Estoy, únicamente, aclarando cuestiones religiosas. Tampoco estoy diciendo que los judíos sean perversos ni nada por el estilo. Hay millones de hombres y mujeres que trabajan y se ganan la vida con el sudor de su frente, niños y ancianos que merecen nuestra consideración. Jamás seríamos nosotros consejeros, ni émulos de Hitler, nunca caeríamos en el error hitleriano de perseguir a los pueblos. Pero hay miles de fanáticos en el campo religioso, y de eso no tiene la culpa el pueblo judío. Que Carlos Marx fue un sacerdote, es verdad. El arma que inventó, la inventó con un solo propósito: acabar con las otras religiones. Así, pues, que la dialéctica materialista solo puede engañar a los tontos, a los ingenuos, a los que de verdad no conozcan la ciencia de las religiones, que es la gnosis. Y eso es todo. La ciencia de la religión va muy lejos, tenemos métodos y sistemas de investigación que nos permiten comprobar, por sí mismos, los grandes misterios de la vida y de la muerte. Muchos experimentos se han hecho en el campo de la metafísica, se han tomado fotografías, por ejemplo, de fantasmas, hay miles de documentos sobre cuestiones psíquicas, por ejemplo, en la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres existen multitud de documentos, de pruebas sobre los acontecimientos metafísicos, sobre las realidades que están más allá del mundo tridimensional de Euclides. Ya se logra, por ejemplo, con aparatos muy finos basados en rayos infrarrojo, fotografiar acontecimientos o asesinatos. Después de estos haber sucedido, en el Brasil ya hay lentes con que se puede fotografiar el aura. Tales lentes, con un poquito de mayor perfección, podrán fotografiar, pues, a las criaturas que viven en el mundo ultrasensible, también podrán fotografiarse los cuerpos astrales, mentales, etc. La óptica está perforando, de hecho,
la cuarta coordenada. Aparatos acústicos maravillosos irán asombrando al mundo cada día más, y llegará el día en que se podrán inventar lentes y aparatos acústicos lo suficientemente fuertes, como para permitir comunicar a los vivos con los muertos. Entonces, las gentes que viven en el ultra, que viven en la cuarta, en la quinta, en la sexta dimensión, podrán, mediante lentes especiales, hacerse visibles y tangibles aquí en el mundo físico. Sus voces podrán ser escuchados por las gentes del mundo tridimensional, del mundo denso o físico. Cuando eso sea, cuando avance un poquito más la óptica y la acústica, será fácil establecer una intercomunicación entre los mundos, los vivos y los muertos podrán platicar entre sí. Y esto no demora mucho, porque ya se está perforando la cuarta dimensión con lentes muy especiales. También se está perfeccionando la acústica. Y si un día es cierto se podrá escuchar, perfectamente, el sonido de los microbios, y descubrir hasta su modo de comunicación entre ellos, también es cierto que se podrá escuchar los sonidos del ultra, aquellas voces que vienen de los desencarnados. Por último, se podrán juntar, perfectamente, lentes ultrasensibles y aparatos especiales de audición, también hipersensibles, para platicar con las gentes de otros mundos. Esa es la cruda realidad de los hechos. Entonces se verá que el universo, todo, está formado por distintas dimensiones naturales que se penetran y compenetran, mutuamente, sin confundirse. El mundo tridimensional de Euclides no es todo. Más allá de este mundo tridimensional existe la cuarta coordenada, que es el tiempo, y mucho más allá de esta cuarta coordenada, hay una quinta coordenada, formada por el mundo molecular, y una sexta, formada por algo que está más allá, dijéramos, del mundo del tiempo y de la eternidad, y por último, la dimensión cero, desconocida. Así, pues, el mundo tridimensional de Euclides ya lo conocemos, largo, ancho y alto. La cuarta vertical es el tiempo, la quinta, la eternidad, la sexta está más allá de la eternidad y del tiempo y la séptima es la dimensión cero desconocida, que es la del espíritu puro. Que existan, que se puedan inventar lentes finos capaces de percibir la vida en otras dimensiones de la naturaleza, no es imposible. Mucho se ha descubierto ya con el mesonca. Este se comporta fuera de las leyes del apareamiento. Se ve, perfectamente, que está, dijéramos, interferido por leyes de un universo paralelo. Y es cierto, la existencia de los universos paralelos está demostrada. En la cuarta vertical hay un universo paralelo, y en la quinta otro, y en la sexta otro, y en la séptima otro, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos entrando en un terreno de experimentos científicos trascendentales. La óptica avanza, la acústica avanza, y la comunicación entre gentes de distintas dimensiones, será un hecho concreto dentro de muy poco tiempo. Entonces quedará desenmascarado, públicamente, Carlos Marx y los fanáticos ignorantes de la religión del Dios materia, quedarán avergonzados ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Todavía nos acordamos de aquellas palabras escritas por Carlos Marx en una revista de París, durante su tiempo. Palabras tales, en donde se demuestra y declara completamente místico y además religioso, pues, entre paréntesis, era un gran rabino, religioso. Dice textualmente, mediante el triunfo del proletariado mundial crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud. Como ven ustedes, esas palabras no pueden ser de ningún ateo materialista, sino de un cura religioso, de un rabino, de un fanático, de alguien que quiere que su religión se imponga mundialmente y que se acaben todas las otras religiones. Así pues, tonto y necio es el que se deje engañar con la farsa de la dialéctica materialista de Carlos Marx, farsa en la cual jamás creyó su autor, que fue Carlos Marx.
De maestro, a través de esta disertación o esta